Talia Bebe me dice: oye, Armando, quiero sacar un artículo sobre los murciélagos, pero no me les puedes poner Pteronotus quadridens, Mormos blainvillei, ni esas cosas. O sea, necesitamos nombres, ¿sabes? Que la gente se relacione con ellos. Y le digo, bueno, pues deja ver, la verdad es que no tienen, todos se llaman murciélagos. Y me siento precisamente con Pumarada. Le digo, tengo que inventarme nombres comunes para estos murciélagos. Y allí pues yo me inventaba un nombre y Pumarada le gustaba o no le gustaba y salieron los nombres comunes. Y traigo esto porque yo creo que esto de cierta manera fue como empezó el componente de conservación, porque yo venía con el enfoque puramente de investigación, no de conservación. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio de Guácara Podcast. En esta ocasión conversamos con el investigador y profesor universitario Armando Rodríguez Durán acerca de los murciélagos en el archipiélago de Puerto Rico y su vínculo con otros murciélagos en la región del Caribe antillano. Entre proclamas, afiches y recuerdos alusivos a murciélagos, conversamos con el doctor Rodríguez Durán, quien por más de 4 décadas ha investigado estos mamíferos voladores, produciendo así una enorme contribución a la conservación, protección y bibliografía de los murciélagos en la región de América. Acompáñenos en esta conversación a recorrer la amplia trayectoria profesional de Armando, la cual repasamos a través de sus publicaciones, investigaciones de campo, anécdotas, colaboraciones con organizaciones espeleológicas y la participación pionera de Puerto Rico en los programas interregionales para la conservación de los murciélagos. Reiteramos el agradecimiento por sintonizar Guácara Podcast. Armando, muchas gracias por sacar de tu tiempo para conversar con Guácara Podcast y recibirnos aquí en esta mañana. Muchas gracias. Claro, a la orden. Gracias a ustedes. Para beneficio de las personas que nos escuchan, podríamos comenzar conversando de estos datos biográficos, lugar de nacimiento, dónde te criaste, educación y la profesión. Sí, pues yo nací en Río Piedras, pero soy quebradillano por herencia y de corazón. Pero nací en Río Piedras y viví brevemente en Aguadas, en Quebradillas, y luego pues me crié en Río Piedras. Hasta que me fui entonces a Mayagüez, que fue donde hice bachillerato y maestría. Y luego de ahí a Boston, que fue donde completé estudios doctorales. Una vez regresé, trabajé un tiempo en Aguadilla. Y luego entonces vine acá a Bayamón, que es donde he estado trabajando desde entonces. Como profesor, como director, como administrador bastante tiempo, porque estuve como director de departamento, decano de artes y ciencias, decano de investigación. Y finalmente, bueno, dejé todas las posiciones administrativas y regresé full de profesor. Pero durante ese tiempo, como administrador, pues seguía trabajando, porque durante ese tiempo fue que establecimos la estación de investigación de Mata de Plátano, que dirigía y dirijo todavía. Así que mantenía mis proyectos de investigación en gran parte allí, en Mata de Plátano, que es en Arecibo. Y Armando, ya nos has hablado de al menos 2 contextos casi puramente cársicos, que puede ser Quebradillas y Arecibo. ¿Cuál fue tu primer contacto o experiencia con los murciélagos? Pues mira, mi primer contacto o experiencia con los murciélagos es un lugar que lamentablemente no existe ya, que era el museo, un pequeño museo de historia natural que había en el Parque Luis Muñoz Rivera, que ahora es un edificio abandonado allí. Y allí hubo un pequeño museo hace muchos años de historia natural donde estaba buena parte de la colección de Agustín Stahl, estaba en ese pequeño museo. Y mi primer contacto con murciélagos fue unos especímenes que había allí, probablemente de Stahl, a saber, porque yo era muy pequeño entonces. Y fue mi primer contacto. Pero luego tuve otros así, de casualidad. Pero con el carso mi interés se dio en gran medida por esa relación con Quebradillas. Porque nosotros viviendo en Río Piedras,
pues viajábamos a Quebradillas regularmente, especialmente durante la temporada de baloncesto, por supuesto. Y entonces viajábamos mucho allá y un tío político, el esposo de una tía, muy amante del campo y todo eso, nos llevaba con él. Íbamos a pescar al lago Oaxaca o íbamos a ordeñar vacas en la finca o caminábamos hasta el río Oaxaca desde una de las fincas bajando el cañón, donde encontraba fósiles, por ejemplo, y ese tipo de cosas que no las encontraba en Río Piedras. Y podrían ser o sonar como una aventura, o sea, tratándose de una cosa. Eran una aventura increíble, sí. Ya habiendo tenido ese contacto o ese primer contacto, ¿qué te lleva a pensar en una carrera profesional a través de los murciélagos? Pues mira, ahí hubo un poco de casualidad, bastante casualidad, porque en realidad yo con lo que comencé a trabajar fue con aves. Yo, como desde los 10 años de edad, cuando salió el libro de las aves de Puerto Rico de Virgilio Biaggi, quedé prendado con las aves. Y tenía comederos en el patio y criaba pericos y en parte por ese libro de Virgilio Biaggi fue que decidí que a donde me iba a ir a la universidad era a Mayagüez. Virgilio Biaggi se había retirado hace un montón de tiempo, eso yo no lo sabía. Pero allí me encontré con Rivero, con Juan A. Rivero. Y con el que fue luego mi consejero de tesis, Allen Lewis, un profesor que había llegado hacía poco de Nueva York y que era quien daba la clase de ornitología. Así que yo seguí con lo de las aves, trabajando con él. Y cuando terminé mi bachillerato, hablé con él ya yo había hecho investigación subgraduada con él con zumbadores para continuar por esa línea. Y ya que tenía alineado que iba a continuar con aves trabajando con Allen Lewis, llega un mensaje al departamento de biología de Mayagüez, llega un mensaje del Departamento de Recursos Naturales buscando algún estudiante que continuara unos proyectos con murciélagos, porque ellos tenían un proyecto y le habían cortado los fondos o algo por el estilo, así que estaban buscando, por supuesto, a alguien que lo hiciera de gratis. Y entonces yo fui allá, fui al Departamento de Recursos Naturales, estaban un biólogo nicaragüense de nombre Carvajal Zamora y estaba Carlos Díaz, que murió hace unos años ya, que eran los que habían estado trabajando el proyecto de murciélago. Conversé con ellos, regreso a Mayagüez y le digo a Luis, pues yo preferiría trabajar con murciélagos en vez de con las aves, porque pues ya con las aves hay un libro y todo escrito y con murciélagos no conocíamos bien bueno, a simple vista no identificábamos ninguna especie. Y Luis, por suerte, me dice, pues yo no sé nada de murciélagos, pero vamos a aprender. Y aceptó que mi proyecto fuese con murciélagos. Y entonces, pues por ahí comenzó entonces mi trabajo con murciélagos por pura casualidad, por un mensaje que llegó en el momento que yo entré a la oficina del departamento. Y en ese caso, Armando, para ponernos en contexto, nos está hablando que hay probablemente un vacío de información acerca de los murciélagos. ¿Y de qué fecha más o menos estamos hablando? ¿Qué periodos? Pues eso fue en el 81, en el 1981. Todavía unos pocos trabajos que se habían hecho. Había venido una persona de apellido Valdivieso que había publicado algo sobre los murciélagos de aquí. Bueno, aquí en realidad hasta el Scientific Survey of Puerto Rico and the Virgin Islands, cuando llegaron los americanos y comenzaron a hacerlo de todos los aspectos de la historia natural de Puerto Rico, se sabía casi nada. Había unos trabajos que había hecho Juan Gunlac en el siglo XIX, un poco que había escrito Agustín Stahl, unas pocas cosas. En realidad se conocían tal vez como 4 especies nada más hasta ese momento. Ya con el Scientific Survey, pues entonces se identifican la mayor parte de las especies. No todas todavía, pero la mayor parte de las especies. Pero entre el Scientific Survey y el 1980 se hizo muy poco, o sea, unos pocos trabajos. Tom Kunz, que después fue mi consejero de tesis, de doctorado, había venido y había
publicado un trabajo aquí, Valdivieso, unos pocos trabajos, pero nada, ahí Juan A. Rivero fue muy importante porque para identificar los murciélagos entonces necesitábamos usar una clave taxonómica, y Rivero, pues que conocía mucho de claves taxonómicas porque él mismo las había hecho, pues me ayudó con qué significa este término que aparece aquí en esta clave, ¿verdad? Para poder saber cuál es la especie con la que estoy trabajando. Y Armando, esto ya tomando el principio de la década de los 80, plantea 40 años como trayectoria trabajando directamente con el tema de los murciélagos. Y a su vez genera muchas publicaciones, de las cuales hay algunas disponibles, hechas en libros o en artículos y este tipo de información para el público y académicos. ¿Cómo se da a través de esta transición y desarrollo de carrera profesional el paso a empezar a mirar desde joven los murciélagos en el contexto del caso de Puerto Rico, de nuestra isla, hasta poder darle una proyección internacional a través del programa de conservación y la red latinoamericana? Nuevamente, ¿verdad? Son cosas que pasan muchas veces sin planificarlas, porque pues yo una vez comienzo ahí a trabajar con murciélagos, decido continuar el trabajo con murciélagos. Ahí entonces es cuando me voy a Boston a trabajar con Thomas Kunz. Y cuando regreso, pues una de las cosas que necesito hacer es, porque yo no era espeleólogo antes de, bueno, ni soy, ¿verdad? Pero no había hecho mayor incursión fuera de algún viaje a las cavernas de Camuy antes de que fueran parque, cuando todavía no eran parque. Pero cuando regreso necesito identificar cuevas. Así que me pongo en contacto con las distintas organizaciones espeleológicas aquí en Puerto Rico. Bueno, con dos en ese momento. Con CEPRI, por supuesto, y con SAE, que estaba en Mayagüez, Sociedad de Avance Espeleológico. Con Pumarada, que fue de mucha ayuda, el ingeniero Pumarada. Con CEPRI, en ese momento CEPRI sacaba un boletín, no sé si lo saquen todavía, pero sacaba un boletín, era como una revistita con unas cuantas páginas, ¿no? Y Talia Bebe, hija de Norman Bebe, que murió unos años después, ella era quien editaba esa revista. Y Talia me dice, oye, Armando, quiero sacar un artículo sobre los murciélagos, pero no me les puedes poner Pteronotus quadridensis, Mormos blainvillei, ni esas cosas. O sea, necesitamos nombres, ¿sabes? Que la gente se relacione con ellos. Y yo le digo, bueno, pues deja ver, porque la verdad es que no tienen, todos se llaman murciélagos aquí. Pero bueno, deja ver, ¿qué hago? Y me siento precisamente con Pumarada un día en Isabela. Le digo, tengo que inventarme nombres comunes para estos murciélagos. Y allí pues yo me inventaba un nombre y Pumarada le gustaba o no le gustaba, y salieron los nombres comunes. Y traigo esto porque yo creo que esto de cierta manera fue como empezó el componente de conservación, porque yo venía con el enfoque puramente de investigación, no de conservación. Pero ahí pienso yo que esa idea de Talia Bebe, porque en realidad la idea de ponerle nombre fue de ella. Yo le puse los nombres, pero ella fue la que me obligó a ponerle nombres. Pues contribuyó mucho porque pues yo escribo eso, se lo envío, sale la revista. Yo hasta me olvido de los nombres comunes y de momento estoy dando una charla y la gente viene a hablarme del murciélago barbicacho. Y yo, el murciélago barbicacho, ¿cuál es el murciélago a quien yo le puse ese nombre? Así que tuve que aprenderme los nombres que me había inventado primero, aprendérmelos para conversar sobre los murciélagos. Y eso fue como los primeros pasos, diría yo, en la vertiente de conservación, que eventualmente, con la colaboración principalmente de estudiantes, de mis estudiantes y ex estudiantes aquí en la Interamericana en Bayamón, pues terminó dando forma a un grupo de conservación, de investigación y de conservación, que fue una de las razones por las que entonces, cuando se empieza a formar la Red Latinoamericana para la Conservación de Murciélagos, RELCOM,
pues me llaman como una de las personas que invitan para darle forma de esos primeros 9 países o jurisdicciones que se reunieron, que nos reunimos en Costa Rica, y con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, pues se invitó a lugares donde ya había algún núcleo que trabajaba, aunque fuera de manera informal, esa parte no solo de la investigación, sino de la conservación. Y bueno, y el que surgiera RELCOM y se diera este proceso, pues le dio más fuerza, consolidó mejor el grupo de conservación, al punto que ahora el Programa de Conservación de Murciélagos de Puerto Rico ya es una organización debidamente incorporada y funcionando de manera más formal hacia la conservación. Armando, o sea que tú estás comentando que Puerto Rico es un país cimero en la conservación de murciélagos en el Caribe y en Latinoamérica. Pues sí, de los 9, éramos 9 países. Sé que estaba Cuba, estaba Costa Rica, por supuesto, México, porque México es quien en realidad origina a RELCOM. Los 2 más adelantados en realidad eran México y Argentina, y ambos estaban allí, por supuesto. Y entonces estábamos nosotros, y ahora pues debería recordarlos a los 9, pero ya somos 21, así que no recuerdo exactamente los 9 originales. Pero sin lugar a dudas, México y Argentina eran los 2 que estaban años luz alante de todos nosotros. Y los otros entonces nos unimos y contribuimos a terminar de formar el grupo. Y para ustedes, Armando, la guía o el eje central era estudios científicos y conservación. O sea, ese podría ser un vínculo entre los países al reunirse y mirar este esfuerzo. Sí, el objetivo de RELCOM es adelantar la investigación, porque la investigación es fundamental para poder desarrollar la conservación, y la educación, porque también es importante para ese componente de conservación. Y mencionaste lo del programa de conservación. En el caso de Puerto Rico, puntualmente, como bien mencionas, es una organización que además goza de un amplio reconocimiento. O sea, yo creo que cada vez es más presente y la labor es muy relevante y visible. Sí, y si venimos a ver, o sea, aunque esta reunión en Costa Rica fue hace más de 10 años, cuando finalmente se incorpora el programa de conservación de murciélagos de Puerto Rico, fue hace unos 5 años, nada más, ¿verdad? Y en 5 años, pues ha pasado por sus growing pains, ¿verdad? Pero como es normal, pero sí, va consolidándose y proyectándose cada vez más. Armando, nos mencionaste el tema de la investigación científica como una base para irradiar a otras perspectivas desde el murciélago, y cuáles son los retos principales que confrontan al momento de estudiar las comunidades de los murciélagos. Pues mira, los murciélagos, una dificultad fundamental con los murciélagos, ¿verdad? Es que son secretivos. Salen por la noche, o sea, tú no los ves, o sea que seguirlos, trabajar con ellos es un poco complicado en ese sentido. Fuera de eso, ¿verdad? Que por una razón de la naturaleza del murciélago, pues lo otro es la dificultad muchas veces de capturarlo. Por ejemplo, nosotros desarrollamos un proyecto muy, muy bueno que con el apoyo de la National Science Foundation y del Fideicomiso para la Naturaleza, que entonces se llamaba todavía Fideicomiso de Conservación. Y digo muy bueno porque se impactaron cerca de, si mal no recuerdo, alrededor de 3,000 personas, ciudadanos científicos voluntarios que fueron y se relacionaron con los murciélagos. Pero ese proyecto, que duró 2 años y luego una extensión y otros 3 años más, esos proyectos, tú dices, bueno, estuvimos 2 años en el proyecto, pero antes de esos 2 años tuvimos que estar 2 años mirando en distintos puntos en la Hacienda La Esperanza, que fue donde se llevó a cabo, cuáles eran buenos lugares para capturar los murciélagos, ¿verdad? Porque no es que uno llega, monta la red en el bosque y agarra algo, ¿verdad? Hay que ir buscando. Hay que mirar el bosque y tratar de pensar un poco como murciélago desde el punto de vista de, si yo fuera murciélago, me gustaría andar por aquí. Y entonces ahí yo pongo las redes y capturo o no capturo. Y tengo que seguir tratando hasta que identifico lugares idóneos para hacer el trabajo.
Entonces esa logística del trabajo de campo es bastante complicada. Algunas cuevas, llegar a ellas. Ahora nosotros estamos terminando un proyecto con auspicio de Fish and Wildlife Service y del Departamento de Recursos Naturales para estimar el tamaño de la población de murciélagos en 9 cuevas. Originalmente en 9, luego pudimos añadir 3 más. Pues nada más identificar la cueva, llegar a ella. Algunas cuevas están a 5 minutos de la carretera, pero otras están a más de 1 hora y algunas han desaparecido. Pues la parte del trabajo de campo es en sí complicada. Claro, y Armando, mencionaste el tema muy interesantemente de que para estudiar los murciélagos posicionan, pensar, si yo fuera un murciélago, entraría ahí. ¿Nos puedes abundar también sobre el espectro que emplean los murciélagos en el bosque? Porque sabemos que no ocupan necesariamente todos el mismo lugar en el bosque. Unos están en el sotobosque, otros por encima del sotobosque. Si nos puedes explicar un poco ese contexto, cómo ellos se dividen eso y a su vez si esas condiciones en las que ellos están, cazan y se alimentan determina el aspecto físico del murciélago. Sí, esas características de distribución del espacio, ¿verdad? Del espacio aéreo es bien importante. Es una de las que hay que todavía trabajar mucho más para entenderlas mejor, ¿verdad? Pero sí sabemos que, por ejemplo, las características aerodinámicas, la forma de las alas de las distintas especies está relacionada a dónde cazan. Si cazan en el sotobosque, o sea, debajo de la copa, debajo del dosel, o cazan o se alimentan, ¿verdad? O sea, porque puede que se alimenten de frutas o de néctar en estos lugares, o si es en el dosel, en la copa de los árboles, o los que vuelan por encima, lo que le llamamos el suprabosque, por encima de ese dosel, pues cada uno va a tener características distintas porque el que vuela en espacio abierto tiene la capacidad de volar rápidamente, pero no tiene tanta capacidad de maniobrar, mientras que el que vuela metido entre toda la vegetación del bosque no va a volar tan rápido, pero sí tiene que tener una mayor capacidad para maniobrar. Pero no solamente las alas, también el tipo de señal de ultrasonido que produce para la ecolocalización es distinta, porque el que vuela en un espacio abierto necesita emitir una señal que viaje más lejos, digamos, mientras que el que se está moviendo en el sotobosque necesita mayor resolución. Los murciélagos, la analogía que hago es, los murciélagos ven con los oídos, y con los oídos lo que hacen es que, con la audición lo que hacen es que forman como un sonograma, como cuando uno está mirando el sonograma de un bebé. Eso debe ser algo parecido a la imagen que ellos pueden formar. No puede tener colores, porque el sonido no provee para colores, pero sí ellos pueden hacer una imagen de su alrededor a base del sonido. Pero la resolución de esa imagen es mucho más importante si me estoy moviendo entre un montón de ramas, ¿verdad? Que me puedo llevar una enredada por el medio, sino versus si estoy en un espacio abierto, que lo que tengo es que simplemente identificar los insectos que hay en el camino. Así que, pero es un área que hay que trabajarla todavía un poco más porque nos llevamos sorpresas. Por ejemplo, murciélagos que se supone que están en el sotobosque, pues chocan con aspas en parques eólicos y entonces uno se pregunta, ¿y qué hace ese murciélago por allá arriba? Si no se supone que esté por allá. Pero claro, está la parte de donde él se alimenta y lo otro es que muchas de nuestras especies viven en cuevas y en cuevas calientes. Y las cuevas calientes, ahora en los estimados que hicimos ahora, encontramos desde algunas con nada más, y digo nada más porque 5,000 murciélagos, hasta cuevas con más de 600,000 murciélagos en una misma cueva. Ahora, si yo tengo 600,000 murciélagos en una cueva, muchos de esos 600,000 murciélagos van a tener que viajar bien lejos para comer, porque si se quedan todos comiendo ahí alrededor de la cueva, la comida no va a durar mucho. Así que se tienen que dispersar una distancia bien larga. Y en ese proceso de moverse distancias largas, pues entonces no van volando por el sotobosque, van volando por espacios abiertos, más altos. Por ejemplo, en Aguadilla
Si uno se para en el valle del río Culebrina, por la 111, si uno se para allí para esta época, porque en verano con el polvo del Sahara es difícil de verlo, pero para esta época, al atardecer, uno puede ver saliendo de la cordillera Jaicoa en Aguadilla y volando en dirección a la cadena en Aguada, lo que parece como si fueran líneas de humo. Y son líneas de murciélagos que van moviéndose toda esa distancia. También las puedes ver por Manatí, cerca de la salida para Ciales. Por ahí se pueden ver grupos que vienen desde cuevas que están más a la costa, moviéndose en dirección a Ciales. Así que todavía hay mucho que aprender en cuanto a ese uso del espacio aéreo. Un tanto de punto de vista histórico, Armando. Alrededor de la mitad del siglo XX en Puerto Rico estaba bastante deforestado y pocas áreas estaban destinadas a bosque. No sé si hay estudios o que ustedes puedan conocer cómo se afectaba la alimentación y el comportamiento de los murciélagos en ese momento cuando Puerto Rico estaba deforestado. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Buena pregunta. El problema es que como entre 1930 y 1980, digamos, se estudió tan poco los murciélagos, pues no hay tanta información de cómo se manejaban. Por otro lado, pues siempre quedaron muchos parchos, digamos, de áreas forestadas, ¿verdad? Para los insectívoros, ese problema no sería tan grande porque había deforestación, pero era deforestación para agricultura. Así que desde ese punto de vista no habría tanto problema. Los que se alimentan de frutas y de néctar, bueno, igual también porque la flor del guineo es una de las preferidas de todos estos murciélagos para libar el néctar. Así que probablemente igual que con muchas aves, pues aprovecharon todas esas áreas agrícolas y eso les permitió. A diferencia de ahora, ¿verdad? Que la deforestación es por urbanización, ahí pues no hay mucho que comer a menos que sembremos todos matas de guineo en el patio y cosas así por el estilo. Armando, nos mencionaste el tema de cómo a través de la investigación se acercan al tema de las cuevas y nos mencionaste las cuevas calientes. ¿Nos puedes definir qué es una cueva caliente y el vínculo o la relación con los murciélagos? Sí, pues la cueva caliente es un sistema sumamente interesante. Hay distintos tipos de cuevas calientes en el mundo, pero todas las cuevas calientes que hay en las Antillas que conozcamos son calentadas por los murciélagos. La cueva caliente en realidad es una cueva que por su morfología en algún punto tiene lo que llamamos una trampa de calor. Puede ser una constricción en el túnel y una vez lo pasas, tienes unas cámaras grandes con unas poblaciones muy grandes de murciélagos. Esos murciélagos generando calor ahí y con el poco flujo de aire que hay entre esa parte de la cueva y el exterior, pues el calor se concentra y el calor pasan de 26 grados centígrados, pero no es raro una cueva con 35 grados centígrados que son 95 grados Fahrenheit y con una humedad relativa llegando al 100%. O sea que eso es un sauna. Esas cuevas son un sauna. Hay gradientes de temperatura en estas cuevas y distintas especies se reparten el espacio dentro de la cueva a base de esas distintas temperaturas. Y por lo menos 5 de las especies que tenemos en Puerto Rico no podrían sobrevivir sin cuevas calientes. Algunas ni siquiera pueden vivir de un día para otro fuera de una cueva caliente. Entonces, es posible, una hipótesis que tenemos, es que también estas cuevas contribuyen a mantener esas poblaciones tan grandes que tenemos, porque en las islas se sabe que en términos generales hay menos recursos. O sea, los murciélagos en Puerto Rico tienen accesibles menos insectos que los murciélagos en Costa Rica, por ejemplo. Pero una de las cosas que hemos visto es que los murciélagos en islas en general, bueno, no solo los murciélagos, los mamíferos en general, pero en nuestro caso los murciélagos, que son los únicos nativos que hay, tienen metabolismos más bajos que organismos semejantes en el continente. Por lo tanto, una posibilidad es que por lo que se pueden mantener poblaciones más altas es porque tienen
tasas metabólicas más bajas, metabolismos más bajos, por lo tanto requieren menos recursos, pero eso es posible porque dentro de esa cueva caliente el murciélago no tiene que gastar tanta energía en mantener la temperatura corporal, porque es un calentamiento comunal o cooperativo. Entre todos calientan el lugar y se mantienen entonces gastando menos energía cada uno. Y por eso que mencionas, Armando, no estrictamente para definir una cueva caliente está relacionado a la cantidad de murciélagos, sino más bien a la fisionomía de la cueva, o sea, la estructura geomorfológica de la cueva, y que se crea la condición para que una colonia X de murciélagos o un conjunto X de murciélagos generen esa cantidad de calor. Correcto, porque como mencioné, o sea, hemos encontrado hasta cuevas y se han encontrado en Cuba cuevas calientes con 5.000 murciélagos, ¿verdad? Pero claro, 5.000 murciélagos, pues si esa morfología de la cueva es apropiada, pues esos 5.000 murciélagos están en un lugar que esa parte de la cueva la calientan, porque una cueva caliente no necesariamente es caliente toda la cueva. La cueva puede ser enorme y tener algunas cámaras calientes solamente. Y se va a catalogar como caliente por esas cámaras, no por la cueva total. Sí, exacto. Esas cámaras se clasifican entonces como cuevas o cámaras calientes. Yo las divido en dos categorías, ¿verdad? Les llamo tepidario y caldario, dependiendo de la temperatura que alcanzan. Y tienen especies distintas. Tepidario es menos caliente. Tepidario no pasa de 28 grados centígrados, mientras que el caldario pasa de esos 28 grados centígrados y puede llegar hasta 40. Y tú tienes especies que solamente las vas a encontrar en esa parte cálida, digamos, y otras que las vas a encontrar solamente en esa parte caliente de verdad. Pero yo creo que las cuevas hay que clasificarlas como calientes. Ya a base de lo que sabemos, podemos decir que si tal o cual especie se encuentra en esa cueva, eso es una cueva caliente. Porque sabemos que hay especies que si no es en una cueva caliente, ellos no pueden vivir o al menos no pueden reproducirse. O sea, porque no pueden parir en una cueva que no sea una cueva caliente. ¿Tenemos ejemplos en Puerto Rico de alguna de esas cuevas? Sí, tenemos varias. Tenemos, cueva culebrones, cueva cucarachas. No son la mayoría de las cuevas, pero sí. En Mona tenemos algunas de las cuevas de Mona, que igual que no es la cueva completa, pero que te encuentras una cámara que es una cámara caliente. ¿Y qué murciélagos, Armando? ¿Qué especie de murciélagos son las que necesitan ese entorno caliente? Pues mira, ahí tenemos el que llamamos bigotudo menor o bigotudo chico, le decimos ahora. El bigotudo de Puerto Rico, que es una especie que es endémica de Puerto Rico, Stereonotus portorricensis. Tenemos el murciélago de las flores, que es uno de los que se alimenta de néctar. Tenemos el murciélago lenguilargo, que es otro de los que se alimenta de néctar. Y tenemos el barbicacho, que es otro insectívoro. También esas 5 especies solamente habitan en cuevas calientes. Sí hay veces que tú encuentras grupos de algunas de esas especies en áreas más frescas de la cueva, en áreas frías entre comillas, ¿verdad? Que frío no existe en Puerto Rico, pero en áreas más frescas de la cueva. Pero cuando los encuentras en esas condiciones, los encuentras formando paquetes, o sea que están todos unidos, o los encuentras metidos en una campana de solución, bueno, que ahí la temperatura no es la que estás percibiendo acá afuera. Y no los encuentras reproduciéndose ahí. Porque una de las cosas que ocurre es que algunas de estas especies, los sexos se segregan durante la época reproductiva. Entonces, pues las hembras se quedan en una cueva caliente y a lo mejor los machos están en campanas distribuidos en otros lugares menos calientes. Pero para la cría, pues la cueva caliente es indispensable. Y Armando, ahorita nos hablaste de el contexto de los murciélagos en las islas, o sea, el murciélago y pertenecer a un contexto isleño. ¿Existe un vínculo evolutivo en nuestro contexto antillano que nos relacione en el marco de los murciélagos? ¿Hay un vínculo
a través del genoma que hayan podido identificar un vínculo entre las islas. Sí, bueno, las islas de las Indias Occidentales, ¿verdad? Los West Indies, que los definimos como una subregión biogeográfica en términos de los murciélagos y de muchos otros organismos, ¿verdad? Porque nosotros Puerto Rico tenemos 13 especies, ¿verdad? De murciélagos. Pero las Indias Occidentales, como región biogeográfica, tiene 61 especies. Y de esas 61, 45 no existen en ningún otro lugar que no sea en las Indias Occidentales. O sea, eso es casi 75% de las especies de las Indias Occidentales son solamente de las Indias Occidentales. Y muchas de ellas, tenemos 2 especies que solamente se encuentran aquí en Puerto Rico. Pero la mayor parte de nuestras especies las compartimos con las otras Indias Occidentales. La mayoría con las Antillas Mayores, por supuesto, pero algunas también con las Antillas Menores. Y son no solamente especies endémicas de esta región, son géneros endémicos de esta región. El género como tal, no, por ejemplo, el murciélago lenguilargo se llama Monophilus redmani. Pues ese género Monophilus no existe en ningún otro lugar fuera de las Antillas. Y esa localización geográfica que tiene Puerto Rico dentro de los West Indies y las Islas Antillanas, ¿cómo fue ese papel que jugó en la forma que se pobló la isla con los murciélagos? ¿Cuál fue ese vínculo geográfico que tú estás comentando para esas especies que están residiendo aquí en Puerto Rico? Sí, Puerto Rico como es de los puntos más aislados que hay, porque es de los que más lejos, somos de los que más lejos estamos de tierra firme, pues tenemos relativamente pocas especies en relación al tamaño de la isla, porque tú encuentras algunas de las Antillas menores, que son una cuarta parte del tamaño de Puerto Rico, y tienen 12 especies, por ejemplo, porque están más cerca del continente. Y las rutas de invasión de las especies ancestrales, digamos, ¿verdad? Porque no son las mismas, no son, las que llegaron no son las que tenemos, porque por eso 75% de las que tenemos solamente las tenemos aquí. Pero las rutas principales es a través de las Antillas Menores, de roca en roca, de islita en islita, desde la zona por ahí de Venezuela. Hay que recordar que hace 10.000 años atrás, todos estos cuerpos terrestres estaban más cercanos porque el nivel del mar estaba más bajo. Así que de Yucatán a través de Cuba, de lo que ahora es Nicaragua a través de Jamaica, de lo que ahora es Florida a través de las Bahamas y de Cuba. Esas son las rutas a través de las cuales vienen colonizando distintas especies, pues que gradualmente van evolucionando para dar origen a las que tenemos hoy día. Y algunas, ese otro 25% que todavía sí lo compartimos con el continente. Armando, en toda esta trayectoria, probablemente estamos hablando de millones de años de migraciones de esas primeras poblaciones que dieron paso evolutivo a las que conocemos hoy. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de esos primeros murciélagos en esta región? Y si tuvieras el dato para Puerto Rico. Y como pregunta relacionada, si hemos perdido especies de esas, si sabemos que algunas ya no existen, que extinguieron en esta región o en nuestra isla. Sí, el tiempo exacto no lo tenemos, pero estamos hablando de cientos de miles de años. Los murciélagos, como murciélagos, son relativamente recientes. Recientes es 50 millones de años, ¿verdad? Pero relativamente recientes. Pero estamos hablando de cientos de miles de años, por lo menos, ¿verdad? De ese proceso. Y en ese proceso, pues sí, ha habido pérdidas de especies. O sea, nosotros hay por lo menos 3 especies que sabemos que las hubo aquí y que ya no están. Algunas de ellas están todavía en otras islas. Simplemente se extinguieron aquí. Y eso ha ocurrido en mamíferos, en reptiles. O sea, la pérdida de una especie pues ocurre como parte del proceso de la vida, ¿no? O sea, probablemente quedan desadaptados o pierden del Correcto, ecosistema, sí. el entorno. Sí, es un proceso natural porque cambia las condiciones. Por ejemplo, en Cuba hay récord fósil del murciélago vampiro.
es la única de las Antillas donde hay récord fósil de que en algún momento hubo el murciélago vampiro. Se extinguió, puede haber sido porque hubo una disminución en las fuentes de alimento, ¿verdad? De mamíferos grandes que según se fueron extinguiendo, pues ya no había alimentación suficiente. Así que sí, según van cambiando las condiciones. O puede ser eventos aleatorios, por ejemplo. Hicimos un trabajo hace poco en Culebra, y en Culebra se sabía de la existencia de 3 especies de murciélagos. Pasó María, quedan 2. O sea que el huracán María extinguió al murciélago frutero de la isla de Culebra. Pero ese murciélago sigue estando aquí, sigue estando en Vieques. Así que igual que en algún momento hará miles de años llegó a Culebra, esperamos que llegue otra vez. Ahora tenemos que seguir yendo a Culebra, capturando en Culebra, a ver cuándo vuelve el murciélago frutero común a colonizar Culebra. Esta conversación concluirá en el siguiente episodio, donde continuaremos conversando y adentrándonos en el fascinante mundo de los murciélagos y su relación con las cuevas, a través de las investigaciones y vivencias del profesor Rodríguez Durán. La música del podcast es de Rafael Augusto. Para que conozcan más sobre su producción Albor y sus nuevos proyectos, pueden seguirlo en Instagram como rafael.augusto.pr. Síganos en Instagram, donde nos encuentran como Comunidad Espeleológica Puertorriqueña, donde compartiremos adelantos de los episodios y estaremos atentos a sus comentarios y preguntas. Productores ejecutivos: Tamara González Durán y Manuel Guivas Serena. Esto fue una producción de la Comunidad Espeleológica Puertorriqueña, todos los derechos reservados.